Buenas tardes, buenas tardes. Es viernes, día de saber de inmigración. ¿En dónde estamos parados el día de hoy? Y para eso, pues todos los viernes a esta hora tenemos un programa muy interesante, muy importante para nuestra comunidad hispana que se conecta a esta hora para saber de qué lado masca o no masca la iguana, como decimos en México. Hoy nuevamente está con nosotros mi amigo el licenciado Javier Espinosa de la firma legal de Carolina Law Group, la firma que está del lado de los hispanos, amiga de los hispanos. Quiero saludar nuevamente y me da mucho gusto platicar con un hombre que sabe mucho de inmigración, como es mi amigo Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, comandante, y buenas tardes a toda la audiencia que nos va a acompañar en esta transmisión en vivo. Hoy, que es 19 de septiembre del 2025, estamos transmitiendo aquí desde Poder FM para la gente que nos quiera sintonizar, escucharnos o vernos, y quienes no puedan, pues lo pueden hacer posteriormente a través de las redes sociales. Somos de Carolina Law Group, una firma de abogados que lleva más de 15 años sirviendo a la comunidad hispana. Yo no soy uno de los abogados, aunque soy licenciado en México, no tengo licencia aquí. Cabe hacer la aclaración, pero la firma lleva 15 años prácticamente sirviendo a la comunidad hispana. Tomamos casos de inmigración, casos criminales, casos de accidentes de auto, accidentes de trabajo, casos de negligencia médica. Todas las consultas en nuestros tipos de casos que tomamos son enteramente gratuitas. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos 3 teléfonos de contacto para que si la gente necesita llamar porque necesita una cita, porque quiera hacer una pregunta, no cobramos nada porque plantee su pregunta en el teléfono, y si la respuesta solamente requiere que se la demos por teléfono, con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que llame ya. Y estos teléfonos son el 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Si la gente quiere llamar en la noche, el fin de semana, hay servicio de operadora y al primer día hábil le vamos a responder. Siempre respondemos todas las llamadas que la gente nos hace el favor de enviarnos. Así es de que no dude más y no pierda tiempo. Perfecto, ya escucharon los números disponibles de la oficina de The Carolina Law Group, con varias oficinas aquí en Greenville y una oficina en Columbia, la capital del estado, para aquellas personas Y una en Greer en y otra Greer. en Spartanburg. Correcto, que una en el área, Greenville, Greer, Spartanburg y Columbia. Muy bien, pues vamos a comenzar invitando a nuestra audiencia. Si desean hacer alguna pregunta vía telefónica, se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea de cabina 864-498-1029 y 864-498-1300. A través también de WhatsApp. Si no puede llamar, le da pena, le da vergüenza, el compadre se va a burlar, ya de cómo es la raza, ¿no? Pues puede mandarnos mensaje de WhatsApp. No necesita poner su nombre, simplemente mande el mensaje al 864-494-1417. Yo recibo aquí los mensajes en cabina, le paso la pregunta a mi amigo Javier y él le va a responder para que estén escuchando. Me imagino que si mandan mensaje es porque están escuchando, ni modo que mandan mensaje sin escuchar, así que ahí mismo van a recibir la respuesta. Ambas formas, ya sea vía telefónica o por WhatsApp, lo pueden hacer desde nuestra aplicación botón W cabina, que es WhatsApp cabina, o directamente C cabina, que es llamada a cabina. Muy bien, pues T cabina, teléfono cabina. Muy bien, vamos a hablar de qué tema vamos a abordar el día de hoy, Javier, por favor. Bueno, pues veníamos diciendo en semanas anteriores que ya se venía diciendo que iba a haber un cambio en el examen de ciudadanía. Los rumores no comenzaron desde ahora, incluso desde que estaba Joe Biden se hablaba de que el Servicio de Inmigración estaba considerando cambiar el examen de ciudadanía. Hubo varias propuestas. Una de las propuestas incluía pues que las personas que se seleccionaban 45 fotografías, y de las fotos las personas tenían que en inglés
describir lo que había en esa foto y otra parte era una especie de conversación con el oficial. Eso era lo que se manejaba, no era nada oficial. Luego, a mediados de agosto, el nuevo director del Departamento de Servicio de Inmigración dijo que el examen de ciudadanía debería de cambiar porque él consideraba que era demasiado fácil y que no estaba de alguna manera haciendo que las personas conocieran un poco más de conceptos fundamentales respecto de la historia de los Estados Unidos y de algunos conceptos legales. Pensamos que cuando hizo el anuncio esto iba a tomar varios meses para que se hiciera y la sorpresa fue que este pasado 17 de septiembre, o sea, el miércoles, se hizo ya el anuncio oficial, está en la página de inmigración, dijeron el examen de ciudadanía va a cambiar. El 17 hicieron el anuncio, el 18 se colocó en una cosa que se llama el Código Federal de Regulaciones. Cada que el gobierno va a hacer un cambio a algún proceso migratorio, incluso a algunos otros procesos, por ejemplo, con el Seguro Social o con el IRS, siempre para que ese cambio pueda ser legalmente efectivo, deben ellos de publicar eso en el Código Federal de Regulaciones. Digamos que es como lo que se le llama en nuestros países la Gaceta Oficial o el periódico oficial. Una vez que ahí se anuncia, ahí se detalla cuál es el cambio, a partir de cuándo comienza el cambio, y eso es lo que vamos a decir. El 18 de septiembre, o sea, el día de ayer, ya apareció en el Código Federal de Regulaciones los cambios. Nada más quiero ir aclarando porque hay mucha gente allá afuera que a lo mejor tiene una aplicación ya puesta con el servicio de inmigración o hay personas que a lo mejor están por enviar esa aplicación la semana que viene, en 2 semanas. Bueno, vamos a comenzar diciendo cuál es el cambio, qué cambia. ¿Cambia la forma de el formulario de aplicación de ciudadanía? No, hasta el momento va a seguir siendo el mismo formulario, incluso a partir de la fecha en que va a haber este cambio. ¿Cambia el costo de la aplicación? Tampoco, el costo seguirá siendo el mismo. Lo que cambia son las preguntas. Actualmente, el examen de ciudadanía requiere que las personas estudien 100 preguntas. De esas 100 preguntas, ellos le preguntan 10. La persona puede contestar 6 preguntas de manera correcta y pasa el examen. Si falla en 5, ya no pasa. Las personas que son mayores de 65 años y que lleven 20 años de residente, solamente tienen que estudiar 20 preguntas y de las 20 preguntas les hacen 10 y también tienen que responder 6 preguntas bien. Eso es lo actual. Lo que va a cambiar son las preguntas. Ahora, lo que hicieron, de hecho, aquí tengo nada más que la gente pues no lo puede ver, pero yo ya subrayé. Estas son las nuevas preguntas, son 128 preguntas, o sea, aumentaron 28 preguntas. Algunas preguntas obviamente no existían en el formulario, en el formato actual de preguntas y algunas ya existían, pero lo que hicieron fue cambiarle la palabrería, o sea, reformularon la pregunta de otra manera, y esos son los cambios que está viendo. Pero además, vamos a explicar cuántas preguntas le van a hacer ahora a partir del nuevo examen. Pero primero quiero A, aclarar. Sí, dígame. a Javier, pregunta. Entonces, hay algunas preguntas que habían dentro de las 100 Ujú. anteriores que fueron agregadas, pero son las mismas en diferente forma. Sí, hay algunas que cambiaron la forma de preguntarlas. Estoy buscando una por ejemplo, en las preguntas actuales hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que hace la Constitución? Y entonces las respuestas son, la Constitución organiza el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos. Ahora esa misma pregunta lo que dice es, mencione una cosa que hace la Constitución. Si se fijan lo mismo, nada más cambiaron un poquito las palabras y en Correcto. vez de tener tres respuestas posibles, dan cuatro.
forma el gobierno, define los poderes del gobierno, define las partes del gobierno y protege los derechos de los ciudadanos o de las personas. Entonces, hay algunas preguntas así que lo único que hicieron fue replantear las palabras con las que se formula la pregunta, pero hay otras nuevas. Pero antes de comenzar con eso, quiero aclarar lo siguiente porque es bien importante. ¿Cuándo va a empezar a regir este nuevo examen? Bueno, va a comenzar a regir en el Código Federal de Regulaciones, se publica ayer y dice que comenzará 30 días después de la publicación, pero los 30 días vencen el 18 de octubre y el 18 de octubre es un sábado. Por lo tanto, el cambio comienza a partir del lunes 20 de octubre. Es decir, todavía la gente que no ha aplicado para la ciudadanía tiene oportunidad de enviar el formulario y tomar el examen actual siempre y cuando Migración reciba la aplicación la semana que viene, la que le sigue y a más tardar el 17 de octubre. Si usted manda la aplicación, pero ellos la reciben el 20 de octubre o después, entonces ya esas aplicaciones les tocará las nuevas preguntas de historia, que son 128, pero los que ya tienen la aplicación sometida o vayan a aplicar en estos días, todavía podrán beneficiarse del examen actual, que son solamente 100 preguntas y de las cuales solamente les van a preguntar 10. Esto es muy importante porque hay gente por ahí que a lo mejor está lista para aplicar o gente que acaba de aplicar y que se está preocupando diciendo, uy, a lo mejor me va a tocar estudiar más. No, les va a tocar el mismo examen actual. Javier, pero eso aplica para las personas menores de 65 años, ¿no? Usted, Bueno, déjeme le digo, el examen de ciudadanía es el mismo para todas las personas independientemente de la edad. Sin embargo, esa es la regla general, pero la ley maneja tres excepciones en cuanto al examen de preguntas de historia y civismo. Las personas que que tengan 50 años o más y 20 años como residentes, esas personas tendrán que estudiar las 128 preguntas de historia, pero el beneficio es que lo van a poder hacer en español. Las personas que tengan 55 años de edad o más y 15 años de residente también lo van a poder hacer en español. Las personas que son mayores de 65 años, que tengan 65 años o más y 20 años de residente, ellos en vez de estudiar 128 preguntas, solamente necesitan estudiar 20 preguntas y además pueden presentar el examen en su idioma. Pero le pongo un ejemplo porque luego con esto la gente se confunde. Vamos a suponer que mi papá, digo, ya no vive, pero mi papá estuviera vivo y fuera a presentar el examen de ciudadanía y tuviera 86 años, pero solamente tiene 5 o 10 años con la residencia, no puede beneficiarse de presentarlo ni en español ni de estudiar solamente 20 preguntas, sino si no tiene 65 años o más y 20 de residente, tiene que estudiar las 128 preguntas. Se benefician solamente los que que tengan 65 años o más, pero al mismo tiempo tengan 20 años de 20 años. residencia o más. Lo mismo, la gente que quiere presentarlo en español son los que tengan 50 años de edad o más y 20 de residente, o 55 años o más y 15 de residente, la famosa fórmula 50-20 o 55-15. Pero esas personas sí tienen que estudiar las 128 preguntas, nada más que las estudian en español. Esa es la única diferencia. Los que no cumplan con ese requisito, hay gente que tiene 49 años de edad y ya tiene 22 años de residente, pues si no tiene 50, tiene que hacer el examen en inglés. O alguien que a lo mejor tiene 57 años de edad, pero solamente lleva 10, 13 años, 7 años o menos de residente, tiene que estudiar las 128 preguntas si la aplicación es recibida el 20 de octubre o después. Si hay personas allá afuera que ya califiquen para aplicar a la residencia y no quieren
tomar el examen de 128 preguntas, entonces la recomendación es que apliquen lo más rápido que puedan y que se aseguren que la aplicación sea recibida a más tardar el día 17 de octubre. Javier, entonces, ¿cuáles son las únicas personas calificadas para hacer el examen en español? ¿Cuáles serían? ¿Los que tienen 50 años y más de Los que 20 años o los que tienen 65 y más de 20 años? En español. Los tres, o sea, en español lo pueden presentar los que tengan 50 años de edad y 20 de residente, o 55 años o más y 15 de residente, o 65 años y 20 años de residente, también lo pueden presentar en español. Oh, La diferencia entre los de 65 y 55 y 50 es que los de 65, en vez de estudiar todas las preguntas, solamente tienen que estudiar 20. Los de 55 y 50, que lo hacen en español, sí o sí tienen que estudiar o las 100 preguntas si es el examen actual o las 128 si les toca el examen nuevo. perfecto. Eh, Le quería mencionar, bueno, eso es en cuanto al examen. Y vuelvo a insistir, aunque es el cambio de las preguntas, es importantísimo que la gente entienda, sigue siendo el mismo formulario, costando lo mismo, el tiempo de procesamiento va a ser el mismo. Actualmente esta oficina está tardando aproximadamente de 4 a 9 meses y hay algo también bien importante con este cambio. En el mismo Código Federal de Regulaciones, el Servicio de Inmigración dijo que las personas que apliquen a partir del 20 de octubre, como va a ser el nuevo examen, a ninguno de ellos los van a llamar en los 3 primeros meses después del cambio. O sea, ellos se están dando por lo menos 3 meses después del cambio para que los que apliquen tengan tiempo de estudiar las nuevas 128 preguntas. O sea, si alguien aplica y pensaba que a lo mejor le iban a llamar al mes o a los 2 meses, no, no va a suceder porque quieren dar un tiempo prudencial para que la persona tenga la oportunidad de estudiar las 128 preguntas. Ahora, si usted, sí, dígame, ¿Cuánto está costando el examen de ciudadanía actualmente, Javier? cuesta $760. Ah, muy bien. Para Antes el, el- costaba menos, subió. Costaba es- 650, ¿no? no, pero estamos hablando de antes de la pandemia. Ah, Es, Porque después de la pandemia subió a 715 y luego a 760. ah, El, muy el, bien. año- el cambio de precio fue a partir del 1 de abril del 2024. Todavía estaba Joe Biden cuando hubo ese incremento en la ciudadanía. Esa es la otra. No sabemos si más adelante le vayan a hacer algún otro cambio al examen. Por lo pronto, el único cambio que hay es en cuanto a las preguntas. Sin embargo, en agosto también se anunció, y eso es algo bien importante que la gente debe de saber, y eso es para los que apliquen antes del 20 de octubre y para los que apliquen después. No solo es el cambio de las preguntas, ahora también las personas que apliquen para la ciudadanía, no solo se les va a revisar que lleven el tiempo requerido como residentes, que tengan la presencia física requerida para aplicar para la ciudadanía. O sea, una persona que va a aplicar para la ciudadanía debe demostrar que ha vivido de manera continua y físicamente en los Estados Unidos y que si ha tenido viajes fuera del país, la suma de días de esos viajes durante los 5 años previos a aplicar no de 913 días o más. Si alguien, por ejemplo, va a aplicar hoy, que es 19 de septiembre del 2025, lo que el Servicio de Inmigración revisa es cuántas veces ha salido del país entre el 19 de septiembre del 2020 y el día de hoy, y luego se van sumando los días. Si la suma de días en esos 5 años excede o da más bien 913 días o más, entonces ya la persona no califica para aplicar y tiene que esperar dependiendo cuántos días sean, y luego también hay que ver si existe algún viaje en el que la persona estuvo 6 meses o más fuera del país o más de un año. Ahí aplican diferentes reglas. Eh,
Le quiero mencionar algunas de las preguntas, no todas, pero desde mi punto de vista hay algunas preguntas nuevas que no son tan complicadas y eso también es importante mencionarlo para que la persona no se asuste. Por ejemplo, una nueva pregunta que es la primera, esa no existía y dice, ¿cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Y entonces, ¿cuál es la forma de gobierno? Pues somos una república, o somos una democracia representativa? Esa es una nueva pregunta que antes no venía en el examen. Una otra nueva es el Bill de Derechos, ¿a quiénes protege? Pues protege a todos los americanos. Otra pregunta nueva es, ¿cuáles son algunos de los documentos que influenciaron la creación de la Constitución de Estados Unidos? Y entonces ahí hay aproximadamente 7 respuestas. Uno puede elegir cualquiera de ellas. Esa es una de las nuevas preguntas. Hay algunas medias absurdas desde mi punto de vista, pero lo que quiero decir es que no son complicadas. Por ejemplo, esta, el presidente de los Estados Unidos puede servir únicamente 2 términos. ¿Por qué? Esta es una nueva pregunta que no existía y ojalá que Donald Trump la escuchara atentamente porque trae las intenciones de quererse buscar un tercer término, aunque la ley no lo permite. Eh, Otra pregunta nueva dice, mencione uno de los poderes que tiene el presidente. Anteriormente había ciertas preguntas que hablaban de los poderes del presidente, porque, por ejemplo, uno de los poderes del presidente es firmar leyes, o sea, una vez que el Congreso las pasa, él las tiene que firmar para que se convierta ese proyecto en ley. Él también puede vetar leyes. Él es el comandante en jefe. Antes esas preguntas existían, pero existían de manera separada. Existía la pregunta, ¿quién puede vetar leyes? Y uno contestaba el presidente. ¿Quién tiene que firmar las leyes para que se conviertan en ley? El presidente. Lo que hicieron ahora es englobar todas esas preguntas en una sola. De alguna manera, eso es bueno porque ya no hay tanta pregunta por separada que nos pueda causar confusiones. Otra pregunta nueva. ¿Quién propone o nomina jueces federales? Pues el presidente. O aquí hay otra que es nueva. ¿Cuál es la importancia del colegio electoral? Nada más para hacer un poquito de mención, la democracia americana es distinta a las democracias latinoamericanas y casi de muchos otros países del mundo. En nuestros países, los ciudadanos eligen directamente al presidente del país. En Estados Unidos no somos los ciudadanos los que elegimos al presidente, pese a que vamos a votar. Quien elige al presidente es el colegio electoral. ¿Y quién es el colegio electoral? Una agrupación de delegados. ¿Y cómo se forman los delegados? Bueno, el país está dividido en distritos y cada distrito tiene un delegado. Se supone que el delegado de un distrito va a votar por un demócrata o republicano, dependiendo si en ese distrito la mayoría de los votos fueron demócratas, entonces el delegado tendrá que votar a favor de un demócrata. Si en ese distrito los votos se fueron a los republicanos, se supone que votarán republicano, aunque muchas veces, y esa es la otra variante, los delegados por ley no están obligados a seguir el voto de los votantes de su distrito y algunas veces, pese a que en un distrito han votado demócrata, el delegado puede decir, pues yo voy a votar republicano. Ahora, eso está constituido dentro de la Constitución, el colegio electoral, o sea, la votación por el colegio electoral está dentro de la Constitución. Sí, así es. La razón por la que se creó el colegio electoral en esos años, cuando se crea, tenemos que irnos 250 años hacia atrás. Aunque el país no era tan grande, entonces había personas que vivían, digámosle así, en rancherías, que vivían allá en el monte y que a lo mejor les tomaba un día o dos de camino a caballo para llegar al punto donde tenían que votar y lo que ellos hicieron es
crear un mapa de distritos más pequeños para que esa gente no tuviera que ir hasta la ciudad más grande cercana y desplazarse por mucho tiempo. Y entonces iban a un lugar cercano y le decían, voy a votar por tal lugar. Y el delegado escuchaba y contaba el número de votos a favor de uno o de otro candidato. Y entonces ese delegado viajaba a la capital y decía, mi distrito quiso que se votara por tal partido. Era, digamos, una manera de facilitar las cosas debido a la falta de comunicaciones. Pero, pues las cosas cambiaron, ya no es tan complicado viajar, sin embargo, esa parte de la ley no la han cambiado y en los Estados Unidos esa es la forma en que se vota, o más bien es la forma en que se elige al presidente a través de un colegio electoral. Bueno, ahí estaría en duda la democracia, porque pues y han ocurrido presidentes que han ganado pues la presidencia sin el mayor voto popular. O sea, la Ujú. gente no decidió votar por ese nuevo presidente, más sin embargo por el colegio electoral, pues fue elegido presidente porque se llevó la mayoría de los colegios electorales. Ahí se ha creado una controversia en los últimos años o con los últimos presidentes, porque Así es, si usted recuerda, cuando ganó George Bush, él no, él, a pesar de que fue presidente, él no ganó el voto popular e incluso parece ser que no ganó la mayoría del colegio electoral, pero si recuerda, se fue a la Suprema Corte y en la Suprema Corte decidieron pues que los votos electorales lo favorecían, o sea, él sí ganó por medio de una decisión judicial y Al Gore dijo que no iba a entrar en controversia porque lo que él buscaba era que el país se mantuviera andando y que no entráramos en una crisis de gobierno. Cuando la primera elección de Donald Trump, Hillary Clinton ganó el voto popular, ganó correcto. con 3 millones de votos más que él. Sin embargo, el colegio electoral lo favoreció a él. Sí, hay un gran debate en cuanto a eso. Hay muchas voces que dicen que es tiempo de cambiar el sistema electoral y que las elecciones presidenciales deberían de ser por voto directo, pero en estos momentos, como están las cosas, se antoja bastante difícil de que ese cambio vaya a suceder. Pero no me quiero ir sin dejar, sin hablar de las últimas cosas de los cambios de este examen, porque creo que es importante que la gente lo sepa. En el examen actual, a usted le hacen 10 preguntas y la persona puede contestar 4 preguntas mal y pasa. Si contesta mal, ya no, 5 ya no pasa. Ahora con el examen nuevo, de las 128 preguntas le van a hacer 20 preguntas. Y la persona, si contesta 12 preguntas de manera consecutiva correcta, entonces ya no le van a preguntar las 8 preguntas restantes. Pero si una persona empieza a contestar una bien, otra mal, dos bien, otra mal, entonces ahí sí el oficial tendrá que hacerle las 20 preguntas. Wow. Si la persona que está teniendo el examen contesta las 9 preguntas primeras de manera consecutiva y errónea, entonces el oficial puede parar el examen y decirle no pasó y tendrá la persona una segunda oportunidad. Pero si a la hora de contestar, vuelvo a insistir, hay una pregunta bien, otra mal, otra bien, le van a hacer las 20 y luego de las 20 van a ver cuántas contestó bien. Si hay 9 mal, la persona no pasó el examen. Si contestó 12 bien y 8 mal, entonces pasa el examen. Ese es parte de los cambios. Y otro de los cambios para las personas que están aplicando a la ciudadanía, eh, que como dije, fue en agosto que se anunció esto, todas las personas que apliquen a la ciudadanía, aparte de que tendrán que mencionar si han sido arrestados, si han tenido tickets de tráfico en el pasado, ahora además tendrán que enviar cartas de recomendación de ciudadanos que digan que ellos lo conocen a usted o a la persona que esté aplicando, que consideran que usted es una persona valiosa que merece ser ciudadano de ese país y tendrán que explicar por qué. Por decir, es un buen trabajador. Pueden ser cartas de empleadores, pero también cartas de o familiares o de amigos o de vecinos que digan
que usted es una persona que merece ser ciudadano por su comportamiento ejemplar y porque es una persona que contribuye a la sociedad. ¿Cuántas cartas se necesitan? Pues no hay un número, no han establecido, no dijeron ellos tienen que enviar dos, tres, 10, no. Simplemente dijeron que tienen que acompañar cartas de personas que digan que usted o que el que aplique es una buena persona. Ahí pues todo también va a depender de otras circunstancias. Por ejemplo, si es una persona que a lo mejor hace años tuvo dos o tres delitos y tiene un montón de tickets de tráfico, pues a lo mejor ahí o la persona va a tener que allegarse de más cartas comparado con una persona que a lo mejor nunca ha tenido un récord criminal, que está al corriente de pagos, que no es una persona que viaja mucho fuera del país. Quizá esa persona requiera menos cartas que la otra. Ahí, ¿por qué digo esto? Porque entonces todos los que vayan a aplicar ahora, pues sería importante que se acerquen con un abogado para que se revise el récord de cada persona, para que se le diga cómo son, porque no son cartas que digan, ah, yo conozco a Javier y me cae muy bien. No, esta carta no se trata de si le cae bien la persona o no. Es una carta donde la persona tiene que decir, conozco a Javier o porque es mi vecino, o porque es mi compañero de trabajo, o porque vamos a la iglesia juntos, o porque jugamos tal deporte juntos y lo conozco desde hace un año, dos, 10, y he visto que se conduce de manera adecuada, es una persona que paga sus impuestos, que no se mete en problemas, que si necesita ayuda, alguna persona está dispuesto a ayudar. O sea, dependiendo las características de cada persona, establecer qué cualidades tiene esa persona y luego decir, desde mi punto de vista, él sería un perfecto candidato para ser ciudadano del país porque creo que contribuiría a mejorar nuestra sociedad. Algo así. Y entonces es importante que las cartas vayan bien redactadas. Eso es parte de lo que van a hacer. Inclusive, cuando en agosto anunciaron esto, ellos dijeron que van a enviar oficiales. Por ejemplo, si yo aplicara para la ciudadanía ahora, ellos en un momento dado van a decidir SAT. Van a decir, la aplicación de Javier, bueno, vamos a mandar un oficial a su vecindario a que le pregunten a dos o tres vecinos si lo conocen, cómo lo consideran como vecino, si se porta bien, si es un vecino. Los latinos somos muy dados a lo mejor a tener fiestas escandalosas y ruidosas los fines de semana en nuestro domicilio y a lo mejor por eso le caemos gordo a dos o tres vecinos, pues ahí a lo mejor va a haber un punto en nuestra contra. O a lo mejor en el trabajo, si es de las personas que van al trabajo y se pelea con todo el mundo, pues y les toca ir al trabajo y entrevistan a un compañero de trabajo con el que he tenido problemas, quizá eso también sea problemático. Evitar que ellos decidan mandar a personas al lugar de trabajo o al vecindario, pues es mejor que desde el principio se envíen cartas para que digan, mira, ya aquí está, te voy a facilitar el trabajo y esta gente está diciendo que yo soy rete buena persona. Javier, algo que poco se ha hablado y que se considera muy importante para aplicar para la ciudadanía es con respecto a los impuestos, a los taxes. ¿Cómo tiene que estar la condición de este aplicante con respecto a los taxes? Si debe taxes, si ha hecho un arreglo con el IRS, si está pagando taxes a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y desde cuánto tiempo atrás están checando los taxes del aplicante? Bueno, desde siempre ha habido la pregunta, incluso está en el formulario. En el formulario hay una pregunta que dice, ¿usted ha pagado taxes? Entonces, si alguien contesta que sí, pero a lo mejor no ha pagado taxes en los últimos años, estaría mintiendo en la aplicación. Inicialmente uno no tiene que enviar prueba de los taxes, pero al contestar, el oficial le puede decir, quiero ver si usted ha pagado impuestos, o ellos pueden directamente preguntarle al IRS si la persona está al corriente con los taxes. Y a lo mejor si yo dije que sí, pero en realidad no he hecho 2 años de taxes, o sea, a lo mejor cuando llegue el examen ellos ya van a tener esa información. Pero la pregunta es importante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay muchas personas, yo soy uno de ellos. Este año yo hice taxes y en vez de que el IRS me diera dinero de regreso, me tocó pagar impuestos. Correcto. Y entonces técnicamente le debo al IRS. Si yo estuviera aplicando a la ciudadanía, ¿puedo aplicar a pesar de que yo tengo una deuda con el IRS?
sí puedo aplicar siempre y cuando yo demuestre que llegué a un acuerdo de pagos y que estoy haciendo los pagos mensuales Correcto. de manera puntual. Y eso es muy fácil de obtener. El mismo IRS, a los que tienen deudas con el IRS, cuando uno hace un plan de pagos, le envían unos formularios que uno tiene que llenar, donde va a establecer el pago el plan de pagos y va a establecer la cantidad que va a pagar cada mes y la fecha en que va a pagar esa cantidad. Lo que uno hace es lleva eso, porque cuando perjudica es si uno debe taxes, pero no ha hecho nada por pagarlos o no ha llegado a un acuerdo de pagos con el IRS, ahí sí, en teoría, no deberían de aplicar o si aplican, eso les puede traer un problema. Lo mismo los que estén pagando child support. Si una persona debe de pagar child support, pero no lo está pagando o lo estaba pagando, pero dejó de hacerlo, esas personas no deben de aplicar a la ciudadanía o si aplican, esa puede ser una causa de negación. Pero si están pagando el child support y están al corriente, lo que hay que enviar es un historial de pago del child support expedido por la corte y certificado. Hay gente que no tiene acuerdo de child support con la corte, sino que se puso de acuerdo con la esposa o el esposo. Entonces ahí lo más recomendable es que el esposo o la esposa o ex esposo o ex esposa hagan una declaración juramentada que digan, no hubo child support por medio de la corte, pero él me está pagando tanto cada mes y ha estado pagando de manera puntual. Interesante, son puntos que hay que tomar en cuenta cuando uno aplica para la ciudadanía. Eso de los taxes es algo muy importante y es un punto en el cual, por ejemplo, si uno tiene arreglos de pago, está pagando taxes anteriores que debe, entonces cuando le preguntan a uno si uno no ha pagado taxes, ¿qué responde ahí? ¿Sí o no? Uno debe decir, si ha pagado taxes, ¿O está pagando pero taxes? si ha pagado los taxes, pero en la evaluación de sus taxes se determinó que usted debe dinero al IRS, no es que deba no es que no haya hecho taxes, es que los hizo, pero le tocó pagar y uno ahí tiene que aclarar, ¿ha hecho usted taxes cada año? Sí, pero le quiero decir que tengo una deuda con el IRS, Ok. que estoy al corriente y que estoy pagando y aquí traigo las pruebas. El problema viene porque hay Mm, gente que no hace taxes o que ya. se salta años de hacer taxes. Estos son los que se pueden meter en un problema porque si alguien va a aplicar a la ciudadanía, pero no hizo taxes en el 2023 o en el 2022, aunque haya hecho los del 2024, se supone que esa persona falló en su obligación de hacer taxes y eso puede ser una causa de negación para la ciudadanía. Correcto. Muy bien, estamos muy claros. Nos pasamos tantito, pero pues, ¿qué tanto es tantito, no? Gracias, Quiero gracias. decirle que la próxima semana vamos a hablar del asilo político porque hay grandes cambios y hay mucha gente que está en riesgo de perder su asilo político con las nuevas posturas, sobre todo anunciadas esta semana en la revisión de los asilos políticos en corte, porque hay muchísima gente que lamentablemente va a perder su asilo político y vamos a explicar por qué, porque hay una gran confusión en cuanto a la ley del asilo político. Perfecto, entonces ya tenemos un adelanto del tema que vamos a abordar el próximo viernes a las 4:30, el asilo político. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado en este programa este viernes. Como siempre, muy súper interesante. Ojalá que nuestra audiencia, que nuestra gente que está escuchando o nos esté viendo y escuchando hayan obtenido bastante beneficio de esta información. Próximo viernes, aquí vamos a estar nuevamente como todos los viernes a las 4:30 con Javier Espinosa, licenciado, pero que sea licenciado en México no le quita que es licenciado, ¿eh? Ah, bueno, Ahora sí, que no, no puede pero ejercer aquí es otra cosa, pero pues su título nadie se lo quita. sí, bueno, nada más que toca aclarar porque luego aquí las cosas son delicadas. Ah, muy bien. Gracias, Javier. Feliz fin de semana. Que Diosito me los bendiga. Y pues aquí nos encontramos el próximo viernes a las 4:30, ¿eh?
Así es, que tengan todos bonito fin de semana y ya saben, si necesitan ayuda pueden llamar a The Carolina Law Group 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Que Dios los bendiga y que tengan bonito fin de semana. Hasta el viernes.